Bienvenidos a otro bloque más de la Cátedra de Microbiología y Parasitología. En esta oportunidad estaremos desarrollando complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, para eso debemos de recordar que los antígenos que están compuestos por moléculas de carbohidratos pueden activar a los linfocitos B. Sin embargo, los que tienen moléculas proteicas lipídicas son presentados a los linfocitos B y linfocitos T. ¿Cómo ocurre esta presentación? Ocurre por medio de moléculas especiales que están ubicadas en la superficie, en la membrana de las células presentadoras de antígeno. Estos dos grupos grandes tenemos como moléculas presentadoras. Una sería la del tipo CD1 o cluster, grupo de diferenciación número 1, que es una molécula presentadora no clásica, y el otro es el complejo mayor de histocompatibilidad, que le representamos por las siglas MHC, de complejo mayor de histocompatibilidad. A estas se les conoce como antígenos de los leucocitos y hacen parte del sistema genético de este grupo de células. Los inmunólogos tardaron varios años, décadas, en descubrir al complejo mayor de histocompatibilidad y solo lograron cómo, gracias a investigaciones adelantadas, ¿para qué? Para aclarar por qué la mayoría de los órganos trasplantados eran rechazados. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que estas moléculas que integran al sistema inmunológico se expresan en todas las células nucleadas de nuestro organismo, incluyendo a los leucocitos. Entonces, eran muy antigénicas, ¿sí? Y que cuando se realizaba una transfusión, se observaba que generaban anticuerpos contra ellas. ¿Qué hacía eso? Ocasionaba el rechazo de esos injertos. Entonces, las moléculas que generaban esto recibieron el nombre de antígenos de los leucocitos humanos, que están representados por las siglas en inglés HLA, que forman parte de este conjunto del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser un conjunto de genes que están aislados en los mamíferos y que tiene una función justamente, como dice acá, relacionada con la discriminación de lo propio, de lo no propio y con quienes van a interactuar nuestras células presentadoras de antígeno. Estos tres científicos fueron los que merecieron justamente el premio Nobel en la época de los 80. ¿Por qué? Porque fueron sus trabajos de inmunología, en este caso inmunogenética, que colaboraron al descubrimiento del complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos acá el caso de George Snell, que él descubrió un sistema del tipo H2 en el caso del ratón. Fue un conjunto, una cadena. Y en Dowsett descubrió el sistema HLA del humano, que era equivalente en este caso al sistema H2 del ratón. Y Baruch Benacerraf lo que hizo fue descubrir la función justamente de este sistema HLA, ¿sí? ¿Cuál era su función? Que actuaba como controlador justamente de las comunicaciones en las diferentes células de nuestro sistema inmune. Gracias a ellos.
El complejo mayor de histocompatibilidad es entonces un grupo de moléculas que están codificadas y están en los genes, están ubicados en el ADN. ¿En qué cromosoma? En el cromosoma 6, como nos está representando aquí. En el caso de los seres humanos. Algunos genes se consideran que son polimorfos del genoma humano. La principal función en este caso sería justamente de presentar los antígenos proteicos a los linfocitos T. Y por tanto, entonces, ¿cuál es la función? Realizar ese puente de respuesta inmune innata y adquirida. Entonces, al unirse estas moléculas de histocompatibilidad mayor a los fragmentos peptídicos que derivan de esos agentes patógenos, de esos antígenos, van a desplegar sobre la superficie celular. ¿Y a qué va a conllevar esto? Va a propiciar a que sean reconocidas por los linfocitos T correspondientes. Los antígenos presentes en los leucocitos conforman al complejo mayor de histocompatibilidad que consta más o menos de 400 genes. La nomenclatura es tan compleja que la OMS tuvo que actualizar en el 2013. Los LOCI que componen al complejo mayor de histocompatibilidad son altamente polimórficos. ¿Qué quiere decir esto? Que existen varias formas alternas de los genes, de los alelos, para cada locus. Entonces, se descubrieron unos 8.500 alelos del tipo HLA en la región del ADN, del genoma, y se extiende a unos 4 millones de pares de bases en el brazo corto del cromosoma 6, en donde se expresan. Pues bien, con esto tenemos que el complejo mayor de histocompatibilidad va a cumplir funciones de reconocimiento, de diferenciación, de defensa y que tienen 3 regiones que se van a agrupar en genes llamados clase 1, clase 2 y clase 3 que tenemos representados aquí, ¿sí? Entonces, los de clase 1 generan los antígenos HLA-1 que van a colonizar la membrana de todas las células del organismo, con excepción de quienes, de las neuronas y de los eritrocitos. Los de clase 2 van a codificar los HLA tipo 2 que en condiciones normales se van a expresar en los linfocitos B, en los macrófagos y en las células presentadoras de antígeno. Y los de clase 3 van a codificar los factores del sistema del complemento, algunas citoquinas y otros factores con funciones diferentes que vamos a ir observando. Bien, veamos pues entonces las características del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas características nos obligan a tener en cuenta los siguientes conceptos: polimórfico y poligénico. ¿A qué se refiere esto? Polimórfico indica que existen muchos alelos para cada gen y que estos, cuando se expresan, se van a expresar de manera codominante, que van a coexistir. La combinación de alelos en un cromosoma se conoce como haplotipo del complejo mayor de histocompatibilidad. Y nos surge ahora el otro concepto de poligénico.
¿A qué se refiere con poligénico? Que hay varios genes para el complejo mayor de histocompatibilidad diferentes, una variedad. Entonces con eso tenemos una variedad de expresión de estas moléculas a nivel de membrana. Cuando hablamos de polimorfismo tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas serían que hay una mayor capacidad defensiva de defensa del individuo a través de su sistema inmune delante de las infecciones, principalmente sobre los virus. Y con esto hay mayores garantías de sobrevivencia del individuo, de su organismo, de mantener su salud y con esto la especie humana. Si hablamos de desventajas del polimorfismo, tenemos que hay una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque hay una falta de autocontrol tímico en este proceso. Y también facilita la incompatibilidad e induce el rechazo a trasplantes sólidos y de médula. Con esto también se da una dificultad de diseño de vacunas que puedan colaborar a potenciar las células T. Dentro del complejo mayor de histocompatibilidad se diferencian tres regiones que agrupan los genes por clase. Los de clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Sí? A los de clase 1, en general, representan a los antígenos HLA clase 1. ¿Qué hacen esto? Colonizan la membrana de todas las células del organismo. Y aquí es importante recordar que son células nucleadas. Cuando hablamos de los eritrocitos, ellos ya no tienen núcleo, entonces los HLA de clase 1 no son expresados en los eritrocitos. Los de la clase 2 en general se representan como HLA clase 2, que en situaciones normales se van a expresar únicamente en los linfocitos B, en los macrófagos y en las células dendríticas. Y los de clase 3 lo que hacen es codificar factores del sistema del complemento y adicionalmente van a dar a otras moléculas como proteínas de estrés y factor de necrosis tumoral. Entonces, los componentes de este complejo mayor de histocompatibilidad vamos a encontrar en cuál cromosoma, en el cromosoma 6. ¿En cuál región? ¿Sí? En el brazo corto de este cromosoma 6. Y esta región está compuesta de 422 genes aproximadamente, de los cuales solamente el 57% se van a expresar refiriéndonos a estos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. Los locis que componen el complejo mayor de histocompatibilidad son altamente polimórficos. ¿Qué quiere decir esto? Que existen varias formas alternas de los genes o los alelos para cada locus, para cada lugar de estos genes entre las poblaciones. Aquí tenemos una presentación resumida de lo que acabamos de mencionar del complejo mayor de histocompatibilidad con su subtipo clase 1, clase 2 y clase 3. Dijimos que clase 1 encontrábamos glucoproteínas de superficie celular en casi todas las células de nuestro cuerpo y van a ser presentadoras de péptidos antigénicos de las células del tipo linfocito T colaboradores. Los de clase 2 son glucoproteínas de superficie celular de células presentadoras de antígeno. Y entonces van a ser presentadoras de péptidos antigénicos
a las células o linfocitos T helper. Y los de clase 3 tenemos proteínas secretadas en la función inmunitaria y habíamos hablado de factores del complemento como el C2, C4, el factor B y también que iban a actuar con algunas citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral.